Estamos en Hacemos Comentarios hoy con una visita muy interesante que hacía rato que queríamos tener. Se trata ni más ni menos que de Oscar Clemente Bassani, muchacho conocedor de la aeronáutica, mecánica de aviones, y ya conocido hace poco tiempo, quizá unos años, digamos unos 10 años, hicimos una recorrida por el Museo de Morón de la aviación, donde cada uno de sus aviones que usted conoce, los ha visto, él nos relataba perfectamente la trayectoria de cada uno, ¿no? Y sus ventajas y sus virtudes, y que hoy ya son historia realmente para nosotros los argentinos, ¿no? Y Oscar estaba en Posadas, en una oportunidad, que es cuando nos conocimos, que él despachaba aviones para la empresa Austral en ese momento, y ese avión una vez, el 2553, desaparece en Uruguay. Y toda la gente quiere saber qué pasó, se imaginan los familiares, especialmente de los que volaban, los pilotos y demás. Y nos encontramos con que hay un libro hecho después, más tiempo más tarde, Austral 2553, una tragedia anunciada. Y qué mejor que llamarlo e invitarlo a Oscar. Oscar, gracias por estar acá, muy amable como siempre. Gracias por venirte, por recordarnos y por tratar de recordar estos momentos donde ya, ¿esto en qué año fue? En 1997. En el 97, o sea que ya había corrupción en ese momento. Ah. Y la corrupción mata, ¿no? La corrupción mata. Sí, y ahora fue un shock. Ahora podemos decir, bueno, en el transcurso del tiempo... Está más convencido que antes. Y además que el duelo, el proceso va madurando y uno va afianzando las pruebas, las convicciones de qué pasó, cómo pasó y el entorno. Esto de que la corrupción mata. Digamos, estamos en un país donde la corrupción mata y mata mucho, y la corrupción está. Hay que buscar. Y lo más triste, que vos sos técnico y sos un tipo como muchos de los argentinos que tenemos, con una capacidad y una calidad de trabajo, donde no sabés mentir, donde te han preparado para ser el técnico de algo, y cuando alguien te pregunta sanamente, honradamente decís la verdad. Como si fueras, esto es así, así y así, porque alguien me enseñó que era así y hay manuales que lo... Y vos, por ser así, hasta fuiste procesado. Sí. Por falso testimonio, con monstruos grandes, con un juez en aquella época de Nicobar Corral, con Ballesteros, que hoy están totalmente cuestionados, y vos estabas en el medio del hormiguero en ese momento. Tuve que conocer Comodoro Pi, que nunca me imaginé que iba a conocer todos los pisos de Comodoro Pi, recorriendo dónde estaban los vínculos que generó esto. Al presentarme como testigo, dije la verdad. Bueno, yo sabía que la verdad era un episodio en el cual había huecos, como que, acá digamos, que reúne las características que nos identifican. El peritaje, por ejemplo, la palabra peritaje es una palabra de un oficio, una profesión que está ausente del marco de las investigaciones. Pongamos el caso de Nisman, ¿no? Nada por decir. El peritaje fue tan desastroso que impide llegar. Y en todo suceso mayor. Intencionalmente. Intencionalmente. Claro. Sí, porque no se puede cometer tanto error para llevar al horror y para después tapar todo. ¿Qué pasa con los ferrocarriles, los grandes accidentes? Bueno, el 22 de febrero tenemos el hecho de otro aniversario más de lo que pasó en 11, ¿no? Te iba a decir antes, se cumplieron 20 años el 10 de octubre, para mí muy significativo, dolorosamente significativo. Cada año, el 10 de octubre para mí es una pesadilla. Pero 20 años para esperar que haya un juicio que defina la situación de estos 20 años, que ya hemos pasado por un montón de circunstancias personales, de todos los sucesos nacionales, para que la justicia, como digo en algún lugar que es una frase ya de Séneca, del año 1 de nuestra era,
la justicia tardía es injusticia. Totalmente. 20 años no. Pero eso favorece a los grandes favorece emprendimientos. que ya no estemos. Claro, claro. A que se diluya en el tiempo. Y lo recuerdo y digo, bueno, yo voy a... Por eso escribí el libro. Digo, que conste en actas. Y bueno, ya la gente, si vos, Juan Carlos, que sos interesado y te gusta la aviación y seguís con todos estos temas, pero el común de cuando me conocen y alguien dice, estuvo vinculado, porque yo despaché el vuelo. Yo despaché, puse firma y sello, que todo andaba bien. Contá qué pasó esa noche. El avión había hecho el segundo vuelo a Posadas. Había un vuelo a la tarde y por cumplimiento horario, digamos, los pilotos cumplían con estas tareas y podían hacer 2 vuelos y cumplían con la jornada. Salía a las 3:30 de la tarde, algo así, llegaba a las 4:30, 5 de la tarde, ya estaba volviendo a Buenos Aires porque teníamos 3 vuelos y yo estaba solo en ese momento en Posadas a cargo de mantenimiento. ¿Solo? ¿Cómo? ¿Qué solo? Un solo mecánico en la escala, no hacía falta más, digamos. Porque Aeroparque tenía mucho más gente, claro. Pues estabas capacitado para notar problemas, claro. La escuela de aerolíneas era de excelencia. Esto tengo que reconocer, no por mi persona, sino porque Aerolíneas era Estamos hablando de aerolíneas. Sido el pasado, Estamos hablando de aerolíneas argentinas, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? Y cuando se privatiza, viene el desastre. ¿Qué pasa? Se privatiza a nombre de una empresa privada española. Eso. Yo no que hoy están presos, creo, me parece. Marzán. Sí, en España están todos presos. Y acá no tienen ninguna. Eso nosotros, claro, parece risueño que los mismos españoles que habían recibido de Iberia la empresa y le dieron los recursos para sanearla, se la robaron. Qué bárbaro. Y tuvieron un juicio en España y acá no, acá pasó. ¿Y tu trabajo entonces era darle el visto bueno que el avión estaba bien, bueno, pero que viéndolo nomás o viendo los controles, viendo las... Todo, porque yo, para ir a ocupar, yo trabajaba en Ezeiza, esto es un poco histórico, tuve que ir con mucha experiencia de Ezeiza, de los talleres de Ezeiza, con antigüedad, con cursos, con una preparación, porque recibir un avión y decir, está todo bien, había que habérselo estudiado. No, y había que sellarlo y firmarlo. Y ahí empezaba la cosa. Ahí estaba tu culpa. Sí, tu responsabilidad, claro. Porque el piloto me sucedió muchas veces, en tantos años, que el piloto bajaba y me decía, tengo problemas en el sistema de navegación, en el sistema eléctrico, el sistema neumático, presurización. ¿Y vos qué hacías? ¿Y qué hacías? Y yo no tenía que reparar, porque yo tenía la obligación, como representante de mantenimiento, de resolverlo, o decir el avión sale o el avión no sale. O sea, el avión se queda... Pero estamos hablando que, y no había nadie que, aparte de vos, no había nadie que lo arreglara. Esos monstruos, una sola persona. Sí, pero es apasionante porque la pasión de la aviación me hizo estudiar esto. Y yo lo tomaba no como era una gran responsabilidad, pero cuando el médico está operando, él solito está ahí, y para mí comparar, decir, no depende, que yo ponga bien el bisturí, un médico, él es solito en ese momento. Y en cuanto a la situación de esta nave que levanta vuelo, y yo todos los días de mi vida, cuando despachaba, firmaba y el avión despegaba, para mí era una liberación. Era todo nuevo. Toda esa cuestión se iba un hijo ahí, chao. Los aeronáuticos. Bueno, entonces te enterás, ¿qué pasó cuando te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Que había un accidente, que había desaparecido, ¿no? Sí. El avión sale a las... rumbo a Aeroparque. A las 9:40. Había tormentas, sabía, pero que Aeroparque estaba abierto, quiere decir que no estaba afectado. La operación en Aeroparque. Y de Posada salía. Y de Posada salía. Y lo esperaban en Aeroparque. Después tengo que pasar a explicar que
en el medio. Lo despachamos en un punto que se llama de no retorno, que es una línea a la altura de Monte Casero, Corrientes, que pasa control resistencia, que es el control de vuelo que se comunica con el avión, y es como hacer un pase de control de responsabilidad de la navegación del vuelo. Entonces nos avisaban a nosotros, pasó al control de vuelo de resistencia. Ya estaba, ya te iba a tu casa. No, sí, claro. Y para eso había pasado casi 45 minutos, claro, una hora después de que despega de Posadas. Bueno, porque al otro día había que madrugar porque teníamos un vuelo temprano, claro. Pero a las 12 de la noche, para no estirar tanto tiempo, yo voy a descansar para levantarme temprano. A las 12 de la noche suena mi teléfono, el teléfono fijo de mi casa, y curiosamente me empiezan a hacer preguntas. Si yo le había visto, primero se presentan, jefe de turno de mantenimiento de Aeroparque, una persona, yo ni recuerdo el apellido, pero era el responsable de esa noche de estar atento a lo que pasara con los vuelos que llegaban. Un técnico, claro, correcto. De jerarquía. Se me despierto y entre que escucho... No entendía nada. No entendía nada a esa hora, 12 poquitos de la noche. Si yo le había visto alguna novedad, si el avión tenía alguna falla, si había algo raro, extraño, anormal en el avión. Y tu pregunta fue, ¿por qué me preguntas esto? Claro, y el piloto no le dijo que hubiera visto el comandante algo. No, tampoco. Fue un vuelo de rutina, como tantos, todo. Pero dígame, ¿cuál es el motivo? Sí. ¿Le encontraron algo? Porque a veces resulta que en el destino, en Aeroparque, le encontraban algo y hacían una consulta. ¿Usted no vio que había problemas en los frenos o en algún lugar? Sí, cualquier anomalía. Yo podía resolver eso, que era también una cosa que no era muy normal, pero que me hicieran una consulta a mí desde Aeroparque, a ver si yo sabía si el avión lo deben estar viendo ustedes. Digo. Claro, el avión debe estar ahí. Claro, no, me dice. El avión no llegó. El avión está en emergencia. Y a mí no me entraba cuál es la emergencia, no le sale el tren. Ya se había caído el avión. Claro, pero yo no podía conseguir, no me entraba en la cabeza. ¿Qué emergencia tiene el avión? Pregunto. No, usted no entendió, me dice. Se declaró la emergencia porque el avión está perdido. Y a esta altura, considerando el combustible, el tiempo de vuelo y demás, no puede estar muy el avión se siniestra, está siniestrado. Pero, dice, usted no diga nada. Lo tome en cuenta hasta que sepamos qué está pasando con él. Así que... ellos llamaron para ver por qué no llegaba. Claro. Preguntaron a mí por qué no llegaba a Aeroparque. No fue mala la cosa, no estuvo mal. Te preguntaron, mirá, el avión no llegó todavía. ¿Qué? ¿Vos viste algo raro? No vi nada, pim, pum, todo normal. Bueno, está bien, gracias, pues te llamo. Hasta ahí todo normal. Cuando te enteraste que se había caído, ¿qué pasó? Ahí te agarraste la cabeza. Estuve 4 o 5 días sin dormir. ¿Qué te parece? Me dice, después veremos mañana cuando vaya al aeropuerto, ¿no? ¿Qué mañana? Me vestí, salí para el aeropuerto y ya tenía en una oficina de control de vuelo de la Fuerza Aérea, tenían un televisor que era entre que hacían y tenían tiempos libres, tenían un televisor y ahí aparecía la pantalla. Este avión no había caído, se había estrellado, ¿no? O sea, desapareció. Desapareció. Eso fue en Uruguay, fue. En Fray Bento, cerca de Fray Bento. O sea, apareció un foso después, ¿no? El avión cayó en picada. Sí. ¿Y por qué pudo haber sido eso? Aparte, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hubo anomalía, claro. Pero el peritaje no lo quería hacer la empresa, por supuesto. Acá no pasó nada. El piloto era malo. El piloto, sí, se metió en una tormenta. Claro, había tormenta. Pero yo seguí el proceso porque, bueno, yo soy responsable de que el avión tu sello, tu firma. Que el avión estaba bien y se cae. Bueno,
La responsabilidad del piloto, como que apuntando que se metió en una tormenta y se cayó. Así de simple, para que el público, la tribuna, entienda que el piloto era un inconsciente. Era un inconsciente. Pero a través de los meses, 1997, empieza 1998, el 10 de octubre de 1997. Ahí el shock, el estado, el trauma, porque se me cayó el avión. Era como una parte de mí que se había perdido en el tiempo, había desaparecido, y de qué forma. Había caído a más de 1000 kilómetros por hora. Se considera que los registros no daban para tanto, pero había superado la velocidad del sonido, y no había una pieza más grande que lo que cabía en una mano del avión, pedazos de chapa, pero la humanidad, 74 personas. Nada. ¿Y eso debido a qué? Había fallas en las alarmas. El avión era de una... ¿Qué avión era? ¿Qué avión era? DC-932, que había desprogramado Iberia, y que Iberia era la dueña de aerolíneas, porque en esta cambio que hubo, transferencia a Iberia, como que se privatizaba. No cabía, esto era algo muy sutil, es decir, cuando se privatiza, quiere decir que va a manos privadas, pero iba a manos de un Estado español. Quiere decir que nosotros pasamos a trabajar para el Estado español. Increíble. Eso tan finito, como pasaba como desapercibido, ¿qué va a ser? Y después, en definitiva, yo para hacerla corta, los juicios dieron de una manera tal que eras vos el culpable, porque habías hecho, o sea, la fuerza de las empresas para sacarse la culpa de encima, ¿no? Pasó también con el avión de Aeroparque, que se llevó todo por el APA, y pasó con el ferrocarril que chocara el 22 de febrero, hace unos años de esto, y pasa con el submarino también, que todos se lavan las manos, y estoy ahora, con lo que me está diciendo, estoy creyendo de que también acá hubo, no escucharon a los que saben que algo estaba pasando más. Antes de seguir, estaba leyendo tu tapa, un libro hermoso, La inseguridad aérea en la era de las privatizaciones. Ahora tenemos... El deterioro, exactamente. Ahora tenemos la historia de que hay un montón de vuelos low cost en este momento que salen del Palomar, que son vecinos nuestros acá al oeste. ¿Podemos confiar en las empresas? ¿Podemos confiar en los aviones? Porque la gente quiere saber hasta qué punto, porque como son baratos, creen que son aviones de cuarta, ¿no? Y muy lejos está de eso, porque nadie quiere caerse, nadie quiere tener problemas, ¿no? ¿Cómo ves desde tu óptica, ya con la experiencia, ¿no? De haber sido un agente de la fuerza, ¿no? Digamos que has visto, ¿crees que podemos superar todos estos inconvenientes que ha habido y que hoy la aeronáutica comercial es segura? Con respecto a las low cost, soy optimista. Bien. Hasta ahí. Porque está funcionando en el mundo. Exactamente. Y en Europa todas las empresas internas son ese tipo de empresas que, bueno, pueden quejarse de un servicio escaso. No, pero es un taxi, te sentás y te lleva y te traen. En vez, yo vivo en Posadas, tengo de 12 a 14 horas de tiempo de micro. Pago 1.400 pesos, de 1.200. ¿Y de vuelta eso? No, ida. No te puedo creer. 1.400 pesos para venir de Posadas. O sea que vos tenés que empeñarte para venir a visitarnos. Sí. Y bueno, y los gastos que da lo otro, ¿no? De estar en Buenos Aires, ¿no? Además. O sea, sí. Bueno, siguiendo el tema, la low cost a Palomar, a Aeroparque, que no, es lo mismo. El tiempo de vuelo que teníamos registrado en el mismo tipo de avión que tiene Aerolíneas, que hoy por hoy es el 737-800. Yo trabajaba en un excelente avión de una tecnología mucho más atrasada, 737-200, y yo decía, tenemos el 200% de seguridad. ¿Cómo trabajábamos en la aerolínea? Donde no se dejaba pasar una pelusa. Un detalle, claro. Un detalle.
Y cuando algún amigo me veía, yo soy el mecánico de avión, me pasaban para embarcar y me preguntaban, che, esto, hay gente que le tiene miedo de por sí, no tienen cierta reserva, che, esto, levanta vuelo, andan bien. Yo decía, es 200%, a nosotros nos dan todos los recursos, los repuestos, los manuales, la responsabilidad, la decisión, sale o no sale. Ahora, cuando pasamos a la privatización, decían, y repuesto, cuídenlo porque no hay mucho, y háganle la vista gorda así, en palabras técnicas, no, después vemos, ¿no? Y si no, avisás, y bueno, y me ha tocado decir, no, así no, con una rueda gastada, con una frenada que había desgastado así una porción de la rueda, y decirme, no, la cambiamos en Aeroparque de un DC-932. Dije, no, así no. Está bien. O sea que entonces podemos creer que ahora va a haber más exigencia, entonces, ¿no? Traen aviones de tecnología. Ahora, acá viene la parte argentina. Las regulaciones y la autoridad de las regulaciones argentinas, que es ANAC, y el gobierno argentino, tienen que supervisar que estos aviones que vienen con estas empresas, por ejemplo, un detalle, no puede tener más de 5 años de antigüedad esos aviones, porque tienen que ser muy eficientes. ¿Por qué es low cost? Porque son aviones que gastan muy poco, que no necesitan tantos repuestos, poco recorrido, servicio, y claro, es como el ejemplo, no quiere tener dolor de cabeza con un auto, lo cambia cuando el auto empieza a requerir repuestos, claro, que empieza a fallar, que los frenos están gastados, todo. Entonces ahí se cambia. Esa es la vida que, por ejemplo, en Brasil, las empresas en Latinoamérica que tienen 100 aviones, por ejemplo. Y el criterio es, cuando el avión ya cumple 5 o 6 años, empieza a tener detalles, bueno, vamos a cambiarlo. El mejor negocio que hacen la low cost, se la venden a otras empresas, el subdesarrollo, al África, donde sea, ¿no? Empresas que la siguen usando. Perfecto. Entonces, ¿crees que es posible? Sí. Y son aviones de nuevo a poco uso. Bueno. Y muy bien atendido. Pero sí, tenemos que supervisar nosotros. Claro, Flybondi ahora tiene uno, y trae otro creo que en 15 días, claro. Va a traer otro el mes de marzo, abril, y a mitad de año traen 5 más, después de mitad de año traen 5 más. O sea que va a haber un movimiento aparte de Avianca, y hay un montón de aviones que van a estar acá en Palomar. Yo lo veo con buenos ojos. Lo ves con buenos ojos, sí. y con futuro importante y con trabajo para muchísima gente. La Noruega, que ahora acaba de anunciar su viaje a Argentina, que esas 3 viajes va a ser por semana, calcula tener 1.500 empleos nuevos en menos de 3 años. Entonces, todo esto es crecimiento, que es lo que la gente está buscando, inversiones y crecimiento. Dinamismo, ¿no? Oscar, te agradezco mucho esta charla, porque ha sido muy interesante. Vamos a charlar en otro momento de otras cosas que quiero hablar de estos libros, pero gracias por recordar nuevamente esta tragedia anunciada. Por favor, te pido, por favor. En el medio, que es el proceso del submarino Ara San Juan, que tuvo un proceso de mantenimiento pésimo, yo diría, por lo que está saltando. Porque veo que en algún momento vamos a hacer un paralelo. Sí. El nivel del mar, bajo el nivel del mar, una nave que se pierde, y sobre el nivel del mar el avión, que mal atendido, también se pierde. Bueno, en este caso, yo le veo muchos de similitud, puntos de control en particular, de los detalles. Cuando están diciendo el detalle, tímidamente, algunos que no quieren hablar por miedo, los marineros, le faltó una alarma, entró agua, que había cosas, que cortocircuitos adentro, que la atención de del mantenimiento de las baterías de la vida lo hicieron en 8 años, cuando no se puede hacer en más de 1 año y medio. Eso dice, y yo quisiera ver los manuales, porque dicen, si hacen 8 años lo que debía hacerse en 1 año y medio, va a salir. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a este gobierno, que hace 2 años que está,
cuando ha trascendido de todo lo que hemos perdido en tantos años, ¿no? De descapitalización de armas y demás, ¿no? Con respecto a Lara San Juan, tenemos que ver cuando lo Su echaron muerte. allá, ¿quién estaba ahí haciendo fiesta y matraca? No estaba este gobierno. Lo echaron al mar antes. Vamos a charlar el tema ese. Te agradezco mucho la similitud, la tragedia, una tragedia anunciada, y esta también fue media, que ahora que la conocemos también estaría anunciada por alguno como vos que estaba en el tema. Te agradezco mucho la charla esta, la gente le va a gustar, va a recordar, yo sé que algunos quizás no, pero es bueno saber que el Lucos, por ejemplo, que es lo que estamos hablando últimamente, es seguro, que va a tener buena repercusión, que el Estado se va a hacer cargo, lo demuestra el ministro de Transporte, que van a tener muy buen control respecto a todo, porque a todo nos conviene, y que nadie tema, porque nadie quiere salir lastimado de nada de todo esto. Gracias, Oscar, ha sido muy amable. No, al contrario, Juan Carlos, te agradezco mucho porque esto es la apertura a las verdades y a que las cosas se hagan bien. Alerta, tenemos que estar en alerta. Muchísimas gracias. Oscar Clemente Bassani, que acaba de venir de Posada, donde reside, y que recuerda esto. Y una vez, cuando recordamos esto, llorábamos todos la muerte de tanta gente por la corrupción. Ni más ni menos que eso. Hacemos comentarios, no se vayan.